Proyecto pedagógico de aula, mejorar la concentración de los estudiantes. Teniendo en cuenta las ideas de Camilo 2001, se plantea el PPA de acuerdo con las siguientes etapas. Organización de los problemas e intereses. Entre los problemas principales está el de corregir o atenuar el problema de falta de atención, el trastorno por déficit de atención, TDA, el cual es común entre varios estudiantes, aunque hay dos estudiantes que lo presentan en mayor grado. Este problema más importante que se ha evidenciado. Es importante recuperar el interés de los estudiantes para las actividades en aula. Esto es que puedan completar las tareas y no abandonarlas porque se distraen o aburren en el transcurso de la actividad. Hay factibilidad para corregir esta situación toda vez que los niños han demostrado interés en actividades puntuales donde predomina lo lúdico. Por ejemplo, en actividades manuales, deportivas o juegos como tal demuestran mucha mayor concentración que en lectoescritura o ejercicios de matemáticas. Otros problemas tienen que ver con ocupación de los niños en actividades laborales de los padres, por los que no tienen tiempo para hacer sus tareas e incluso dejan de asistir a clases, dependiendo del estado de la cosecha, la actitud de los padres. También hay problemas en el tiempo de ocio, pues los niños pierden mucho tiempo en la tarde haciendo actividades banales como ver televisión y jugar en la computadora y no cuentan con asistencia de los padres para las tareas. La comunidad tampoco cuenta con infraestructura que pueda ofrecer a los estudiantes actividades alternativas para desarrollar habilidades, por ejemplo, aprender un idioma extranjero. Diagnóstico de la situación de aula. Los estudiantes son 17 niños con edad de entre 8 y 9 años, pertenecientes al tercer grado de educación básica de la institución educativa Colorado de Nechí. Son niños de comunidad rural, acostumbrados a la actividad de campo, viven en casas grandes y por lo general tienen una vida activa. Esto parece hacer que cuando están en el aula les cuesta más mantenerse atentos a las actividades, sobre todo si requieren un esfuerzo cognitivo importante. Por ejemplo, cuando requiere usar la imaginación, concentración y la lógica propios de las matemáticas y de la lectoescritura y que además tienen un gran nivel de abstracción. Entre los estudiantes existen dos que tienen un marcado TDA. Uno de ellos se caracteriza por ser impaciente en las actividades porque es hiperactivo, mientras que otro tiene poca concentración porque se distrae fácilmente y le gusta fantasear. El resto de los estudiantes manifiestan una u otra actitud, pero es en menor grado y en general expresan aburrimiento por las actividades. Definición de objetivos y retos. El objetivo del proyecto pedagógico de aula, PPA, es mejorar la concentración de los estudiantes de tercer grado de la institución educativa rural Colorado de Nechí, Antioquia. Para la concentración de este objetivo se plantea conocer la situación personal de cada uno de los estudiantes, revisar experiencias previas de casos similares, llevar a cabo un plan de actividades orientadas a despertar la concentración de los estudiantes. Determinación de estrategias y herramientas, técnicas y recursos. Dadas las particularidades de la población objeto de estudio, queda en evidencia que debe recurrirse a estrategias alternativas para que los estudiantes puedan motivarse a la lectoescritura y a los ejercicios matemáticos. Estas dos áreas o materias requieren necesariamente cierto grado de concentración. Es algo para lo cual los estudiantes deben de estar predispuestos a hacer un esfuerzo de concentración por un espacio de tiempo considerable. Entre los estudiantes se identificaron dos que tienen un marcado TDA. Prácticamente estos dos estudiantes marcan la pauta o términos llanos, pone la vara de lo que deberían ser las estrategias a aplicar, de tal manera que si es efectiva en ellos seguramente lo será en el resto del grupo. Tomando en cuenta que el problema del déficit de atención se ha evidenciado sobre todo en la lectoescritura y en las matemáticas, es sobre estas dos materias que deben determinar las estrategias. Una de las estrategias debe ir orientada a tratar de disminuir el nivel de abstracción de los ejercicios matemáticos y de la lectoescritura. Las técnicas tienen que ver con estimular la curiosidad y el interés de los niños. En el caso de la lectoescritura se necesitan textos con imágenes, también póster o rompecabezas alusivos al cuento que se está estudiando.
de permitirlo la estructura y los recursos de la institución educativa, es posible hacer recreaciones de escenas del cuento o una interpretación teatral de la obra. Esto puede resultar atractivo tanto para los estudiantes que se distraen fácilmente como para aquellos que son hiperactivos. También es de suma importancia tomar en cuenta las TIC, como lo ha mencionado Hernández 2011, las cuales deben ser tomadas en cuenta para un PPA. Diseño del plan de ejecución. El plan de ejecución se puede diseñar por materia o área, cada una con sus fases. Se aspira a ir de lo concreto a lo abstracto y de lo simple a lo complejo, dependiendo del nivel grupal de comprensión. Si es necesario repetir una etapa, se hace cuantas veces sea necesaria hasta que haya una base sólida para conseguir avanzando. En el caso de la lectoescritura se toma en consideración que el estudiante debe tanto leer como escribir, y ya en cuarto grado se espera que el estudiante tenga un nivel avanzado en esta habilidad. Las lecturas deben variar semanalmente e ir incrementando el nivel de complejidad, abstracción y volumen de las lecturas. Deben salir la escritura, que igualmente debe ir incrementándose a medida de lo que transcurra las semanas y se pueda notar que en los estudiantes hay más disposición a trabajar. En el caso de los ejercicios matemáticos se puede combinar con ejercicios manuales o con prácticas deportivas. Esto implica desarrollar actividades en las cuales el estudiante pueda aprender a sumar, a restar, multiplicar y dividir de forma lúdica, utilizando materiales reciclados o materiales como cartulina, con los que va construyendo, dibujando formas, figuras que dan cuenta de las operaciones matemáticas. Cada semana debería de programarse una actividad lúdica diferente, partiendo de la suma y resta hasta llegar a las divisiones. Un ejemplo de ello son las tablas elaboradas con materiales reciclados y a través de tapas plásticas se ponen las ecuaciones con los respectivos resultados. Otro es la ruleta, que permite hacer operaciones matemáticas, o un árbol como un manzano, donde el estudiante pone el fruto identificando con una cifra en la operación que corresponde y que aparece en un espacio del árbol. En el caso de las actividades deportivas debe planificarse para que se le dé prioridad a los números. En este caso se interesa producir estadísticas de juego que puedan ser analizadas por los estudiantes. Se espera que se motiven a analizar las estadísticas motivados por la posibilidad de ganar al otro. Un ejemplo de esto sería un partido de fútbol, en el que se toma en cuenta no solo el marcador, sino otros elementos que permitan al estudiante hacer operaciones matemáticas. Control y evaluación del proceso. Controlar y evaluar el proceso que se ha descrito puede que sea la parte más compleja, porque no solamente se requieren avances a nivel grupal, sino individual. En el deber de ser se aspira a que todos los estudiantes avancen a un mismo ritmo. Es posible encontrarse con oscilaciones, es decir, estudiantes que responden bien a unas actividades y a otras no. Entonces tienen un rendimiento irregular, bien sea porque algunas actividades no les gusta o simplemente porque recaen. En algunos casos se requiere la participación de todos. Por ejemplo, en la actividad teatral, y se corre el riesgo de que la actitud de algunos pueda desmotivar al resto del grupo. Esto haría más complejo el diseño del plan, pues habría que tomar en cuenta diversos intereses para entonces hacer diversos planes que se ajustan a las necesidades de cada estudiante o de los varios grupos o tipos de estudiantes. Por otro lado, controlar y evaluar es sencillo, en el sentido de que es posible determinar si un estudiante está concentrado en la actividad porque está participando activamente en ella y la ha concluido. Si un estudiante no participa o no concluye la actividad es simplemente porque no está interesado o concentrado en ella. Sin embargo, es a su vez complejo porque no alcanzar la meta establecida no necesariamente se traduce en fracaso. Puede haber avances del estudiante a pesar de que abandone su actividad, pero ello es difícil medirlo
más cuando el evaluador docente debe atender todo un grupo de estudiantes.